yo tengo el deseo que nosotros podemos compartir la Santa Cena, la comunión, los unos con los otros. Tomar de lo que para recordar lo que el Señor hizo para nosotros, ya en el jugo y en el pan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Salmo 22, del 14 al 18, escrito 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el ole de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar. Contar todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si tienen la oportunidad esta semana, me gustaría que vayan leyendo lo que es esa parte de la crucifixión. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor, por esta noche, por la oportunidad de reunirnos juntos, alabando tu santo nombre, adorándote, Señor, recordando todo lo que has hecho para nosotros en la vida de Jesucristo. Que ya no tenemos que pagar el precio de nuestros hechos y de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Que tenemos la oportunidad de entregar nuestras vidas a ti, Señor, esta noche. O si hemos dejado un tiempo, tu presencia para reconciliarnos contigo esta noche. Porque tu salvación es maravillosa, es grande y maravillosa. Señor, no merecemos nada, no somos buenos, Señor. Tú eres el único bueno y nos has dado tu vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la segunda parte de una prédica. La semana pasada miramos los evangelios y sus testimonios de las experiencias de nuestro Señor en su juicio, su maltrato, su escarnio y el hecho que su muerte no era una cosa rápida ni justa, sino era larga, cruel, injusta e inimaginable. Pero a todo nivel y en todo aspecto fue explicado detalladamente. Y cientos de años antes o hasta 1000 años antes de su nacimiento. Entiendo que el Señor tenía que morir, pero ¿por qué en una forma tan cruel? Y en ese momento en la historia, ¿y por qué de parte de los judíos y de los gentiles? No fue solamente los judíos quienes lo mataron. Tampoco solamente fueron los gentiles. Fue una combinación y ningún lado tuvo compasión de él. ¿Pero por qué? Nosotros al ver un video de un maltratado, renegamos. Al ver hasta un criminal encerrado en la cárcel no recibir un trato compasivo,
renegamos. Cuando vemos los TikToks de maltratos de cualquier persona o animal, renegamos. ¿Qué pasó con la humanidad con la muerte del Señor? Uno puede pensar, si yo estuviese ahí, no sería yo como ellos. Pero, ¿sería cierto? ¿Quieres decir que tú no necesitas de la muerte del Señor para ser libre de tu pecado? En 1 de Juan 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, entonces soy pecador. Tú eres pecador, todos nosotros somos. Dilo. ¿Todos somos? Muy bien, hay que aceptarlo. ¿Eres pecador? ¿Sí? Entonces has dicho que el Señor Jesucristo es mentiroso, porque Él dice que tú eres pecador. Lo acepto y no lo niego. Somos. Muy bien. Romanos 6:15 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra misma naturaleza, que es ser pecador, no nos dice otra cosa. Alguien tiene que pagarlo y no lo quiero hacerlo. Además, como pecador no podré hacerlo, porque tiene que ser de sangre de un inocente. Pero yo soy buena, soy compasiva, yo no soy como ellos y nunca fui, como los romanos, ¿no? ¿Ya? Podemos pensar eso, ¿sí o no? Pero era necesario que hubo derramamiento de su sangre y de toda su sangre. Sangró de la cabeza, sangró de la espalda, sangró de las manos, sangró de los pies y cuando murió, sangró de su lado. Se desangró. En Levítico 17:11, en la ley de Dios, en el Pentateuco, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué? No se hace remisión. Entonces nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro sustentador, Rey de reyes y Señor de señores, tuvo que no solamente dar su vida por nosotros en expiación, sino que tuvo que ser desangrado. Su muerte necesariamente tuvo que ser una muerte donde toda su sangre fue derramado. Bueno, pero ¿por qué durante los tiempos de los romanos? La práctica de la crucifixión estaba vigente desde hace 500 años antes de la venida de nuestro Señor, y fueron los persos quienes la utilizaron mucho. Luego Alejandro el Grande y finalmente los fenicios la introdujo a los romanos, quienes perfeccionaron la práctica por su profundo conocimiento de la anatomía del ser humano. Ellos sabían dónde estaban los nervios que provocaron más dolor y una reacción más fuerte en las manos y los pies. Entendieron que al abrir las manos y los brazos de esta forma, ¿ya?, se iba a congelar el pecho. Y aunque podía inhalar, el crucificado no podía exhalar, sino empujaba arriba para sacar el aire. Este empujón provocaba horrible dolor a todo nivel y era como una espada en el cerebro, pero no fue solo ese dolor. No se olviden que su espalda estaba abierta por el latigazo que había sufrido. Entonces, al empujar arriba para poder exhalar, su espalda raspaba, su cabeza probablemente chocaba contra la cruz, donde las espinas se metieron más. No había ninguna parte de su cuerpo que no sufría extremo dolor. Sin embargo, eso no fue la causa de su dolor más grave, pues el Señor Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, el Cordero inmolado,
llevó el pecado de todo el mundo, de todos los tiempos, desde el principio de la humanidad hasta el final sobre sí. Y solo Dios puede hacer eso. Solo la sangre de Dios mismo derramada pudo librarme de mi eterno destino de sufrimiento y dolor en el infierno. En Isaías 53, de 4 a 6, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja durante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En Romanos 3, del 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios ha hecho todo, nos ha creado, nos ha conocido, nos ha redimido con su preciosa sangre, y lo único que nos toca es recibirla a Él y vivir por Él. Nos invitan a ser redimidos por medio de Él. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si esta noche has podido identificarse como pecador o necesitas reconciliarte con el Señor después de un tiempo apartado de Él, ven acá, adelante, y vamos a orar para usted. Puedes decir: pero ¿por qué tengo que ir adelante? Bueno, diré yo que ningún cobarde entrará en el reino de Dios. Sé valiente y reconozca tu necesidad de un Salvador, y el Señor te entrará y morará contigo. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No seas como las iglesias que fueron reprendidas por el Señor. En Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que más desprecia el Señor es la falta de convicción. Toma una decisión hoy para tu vida eterna, para tu gozo en el Señor, para tu felicidad aquí en la tierra.
Cada día que tú vives es otra oportunidad para testificar de tu fe en el Señor. No piensas que tienes mucha vida por delante. El único que sabe cuánto tiempo que tenemos en la vida es Dios. Sin embargo, hay que ver el gozo que hay en compartir tu fe con otros. Es un desafío oír la voz del Espíritu Santo diciendo, vete a hablar con esta persona. Y una vez que lo haces, ya eres un guerrero en Cristo. ¿Eres guerrero? ¿Quieres ser guerrero? Ven al altar y podemos orar. ¿Hay alguien que quiere venir al altar? Ok, está bien. Muy bien, entonces vamos a cantar esa canción que dice, es mi cuerpo, tomad y comed.